Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar conectados hasta ahora. Hoy tenemos de nuevo un webinar educativo de FUNEICO. Ustedes saben que cada cierto tiempo, idealmente cada 2 meses o cada mes, tenemos un webinar sobre temas de interés en enfermedad inflamatoria intestinal con expertos nacionales o internacionales. Y la noche de hoy tenemos a una persona muy especial porque primero es colombiano. Segundo, es el presidente actualmente de la Organización Panamericana de Cronicolitis y adicionalmente hizo parte de las guías internacionales para el manejo de enfermedad inflamatoria intestinal y en el embarazo, la lactancia, un tema muy importante porque genera muchas dudas dentro de los pacientes, los esposos, las mamás o las mujeres que quieren quedar embarazadas o familiares que tengan pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que tengan susceptibilidad de quedar en embarazo. Y salieron unas nuevas guías con nuevos datos, con nueva información, nueva evidencia. Y entonces por eso le damos la bienvenida al doctor Fabián Juliao, quien nos va hoy a exponer las nuevas guías de embarazo y enfermedad inflamatoria. Fabián, mil gracias por siempre estar aquí. Ya no es la primera vez, siempre nos ayudas con estos webinars educativos. Gracias porque te importa la educación a pacientes. Gracias porque ahora a través de PANCO, las diferentes asociaciones de pacientes, tenemos un lugar y un protagonismo también para representar a nuestros pacientes y también hacer actividades educativas que puedan enriquecer a nuestros pacientes, que son la razón de ser de nuestro trabajo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Vivi, por la invitación, a Carolina también. Y bueno, para mí siempre va a ser un placer estar aquí compartiendo estos temas de interés de enfermedad inflamatoria intestinal con ustedes y con los pacientes, que yo creo que es súper importante pues tener este acercamiento para que podamos pues trabajar pues en forma mancomunada entre todos para que logremos los mejores resultados en los pacientes y bueno, y tengan muy buena calidad de vida con el manejo de esta enfermedad que en algunos casos es bastante difícil, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de un consenso mundial que hicimos, pues, que tuve la oportunidad de participar. Fuimos en total 39 médicos de todo el mundo. Y por Latinoamérica estuvimos el doctor Jesús Yamamoto de México, la doctora Alicia Zambueli de Argentina, la doctora Sirla Salman de Brasil y el doctor Patricio Ibáñez de Chile, ¿no? Entonces estuvimos representando eso, lo hicimos, nos reunimos hace ya un año y el consenso acaba de salir publicado en agosto y fue un trabajo de casi 2 años detrás de buscar la mejor evidencia posible para hacer unas recomendaciones a nivel mundial. Hoy en día, hoy nos escribió Uma Mahadeva, que fue la que lideró el evento, diciendo que la revista, el artículo es el más citado en una revista muy importante, se llama Alimentary Pharmacology and Therapeutic, de gastroenterología, lo cual pues para nosotros es muy bueno porque indica de que los gastroenterólogos están leyendo el artículo y obviamente eso va después a- a representar pues de un mayor cuidado a los pacientes con esta enfermedad, sobre todo en este tema de embarazo, lactancia, fertilidad, en fin. Este es el consenso, como ven acá, salió publicado el 27 de agosto de este año. Y este es el grupo, pues nos lideró Uma Mahadevan, y pues es un grupo, pues, aquí no estamos todos, pero son en total 39 personas que estuvimos acá, ¿no? Y la enfermedad inflamatoria intestinal, como dicen acá, ¿no? A menudo se diagnostica durante los años reproductivos. O sea, muchos de ustedes pueden estar en edad reproductiva y es esencial saber qué es los efectos que puede tener la enfermedad sobre la fertilidad, sobre el embarazo y obviamente el parto y la lactancia, ¿no? Este es el grupo, lo que les decía, 39 gastroenterólogos de todo el mundo. Pues esta es la doctora Uma Mahadian, por ejemplo, la doctora Mili Long, que está en Colombia también. También nos acompañó esta Siwen Yi, que es de Hong Kong, por decirle algo. Esta es muy famosa de la India. La doctora Iris Dotan, por ejemplo, que es de Israel. María Chaparro de España. Joana Torres de Portugal, Jesús Yamamoto
de Chile, Emma Flanagan de Australia. Entonces, pues acá estamos nosotros, la doctora Ana María Teresa Abreu también, que es muy conocida acá en Colombia. Entonces, gente muy importante pues estuvo acá, y tuvimos la oportunidad de aprender mucho de todos ellos, ¿no? Pero miren que también estuvieron involucrados pacientes, ¿no? Estuvieron 7 pacientes. Por Latinoamérica estuvo ella, que es paciente del doctor Patricio Ibáñez de Chile, que estuvo participando en todo en todas las sesiones y votando los diferentes statements o los diferentes cosas que vamos a mencionar ahorita. Entonces, estos son los 10 tópicos más o menos que vamos a hablar hoy, básicamente sobre factores maternos que afectan el embarazo, sobre la fertilidad, sobre asesoramiento y optimización preconcepcional, o sea, antes de quedar embarazada, ¿qué debemos decirle nosotros a ustedes? Y no solamente a las mujeres, también a los hombres, ¿no? Pues que tengan esta enfermedad. Que también es una pregunta frecuente, ¿no? ¿Cómo se maneja la actividad en el embarazo? ¿Cómo se maneja el embarazo? ¿Qué fármacos se pueden utilizar durante el embarazo y la lactancia? ¿Qué eventos adversos tiene el embarazo? Y tanto en la mamá como en el bebé. Y por último, las vacunas. Entonces, voy a empezar por decir que el embarazo pues, es un periodo de intenso cambio inmunológico, ¿no? Donde inicialmente hay una respuesta celular, pues nosotros llamamos TH1 porque hay bastante inflamación, pues, con liberación de citoquinas, como el factor negro tumoral, que por ustedes ya es bastante conocido. Posteriormente viene una respuesta TH2 hacia el segundo trimestre y ya para el final existe otra vez un predominio de respuesta inflamatoria TH1, pues que se ha documentado pues, en pacientes embarazadas con esta enfermedad. Entonces, la primera recomendación que nosotros hicimos son muchas. Los invito a leer todo el artículo si lo desean, pero traté de colocar las más importantes, pues, lo que más nos preguntan, ¿no? Ustedes en la consulta. Entonces, lo primero que sugerimos informar que los niños con familiares de primer grado, o sea, sus hijos directos, ¿cierto? Que padecen enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, si los papás tienen enfermedad inflamatoria, tanto Crohn como colitis ulcerativa, obviamente, pues se ha documentado que tienen un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad en comparación con aquellos sin antecedentes familiares. O sea, no es lo mismo un hijo de un paciente que tenga enfermedad inflamatoria intestinal de riesgo comparado con aquel que no tiene enfermedad inflamatoria. Es mayor el riesgo, ¿no? Definitivamente. ¿Qué tanto es el riesgo? Que es lo importante. Más o menos se ha calculado que la probabilidad de que un niño de un papá o mamá con enfermedad inflamatoria intestinal tenga la enfermedad es del 5%. O sea, 95% no van a tener problema con sus hijos de que tengan esta enfermedad. Esto se duplica si los dos papás tienen la enfermedad, porque pasa, ¿no? O sea, papás, los dos, tanto el papá como la mamá pueden tener la enfermedad, Crohn o colitis, qué sé yo, y eso incrementa el riesgo de que el niño salga con esta enfermedad. Entonces, es 5%, o sea, 95% no les va a pasar nada, nunca van a tener esta enfermedad. El riesgo es mayor cuando el papá o la mamá tienen enfermedad de Crohn que cuando tienen colitis ulcerativa. Siempre la genética es mayor en Crohn que en colitis ulcerativa, ¿no? Eso es otro dato también que sacamos del consenso. ¿Qué factores aumentan el riesgo de enfermedad inflamatoria en la descendencia? O sea, ¿qué factores de que ustedes teniendo esto puedan pues transmitir más o hacer que su hijo vaya a tener más riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal? Entonces, definitivamente el uso de antibióticos durante el embarazo es clave, pues si se necesitan, se necesitan, pero en lo posible si durante el embarazo no se necesitan los antibióticos, no cualquier gripe hay que tomar antibióticos, por ejemplo. Entonces, si eso es necesario, pues tocará, pero si no, no es necesario que estemos usando antibióticos durante el embarazo en las maternas, ¿no? La dieta, se ha visto que la dieta con mayor contenido de ultraprocesados, todo lo que venga en bolsa, todo lo que tenga excipiente, ¿cierto? Es mejor, pues, lo que siempre hemos hablado en la charla de nutrición, algo más natural, ¿cierto? Y no cosas ultraprocesadas, lo que decimos comida chatarra, ¿no? Que la pizza, que la hamburguesa, que el perro caliente, en fin, pues eso, pues son cosas así, pues que vienen tan elaboradas, no son buenas consumirlas. Y lo otro son
cambios en las bacterias intestinales. Acuérdense que nosotros tenemos más bacterias intestinales en nuestro organismo que células de nosotros mismos y cuando eso se altera, pues se puede alterar, puede ser un factor de riesgo, ¿no? Son cosas que podemos controlar y que podemos facilitar y de esa forma disminuir el riesgo de que el bebé que van a tener, pues le pueda dar enfermedad inflamatoria intestinal. Que hay en cuanto a la fertilidad. Y esto sí que es importante, ¿no? Porque hay dos causas de que de que ustedes no deseen tener hijos. Una que son voluntarias, porque a veces están mal informados. Y yo creo que uno del objetivo principal del consenso que hicimos fue, mire, darle la oportunidad, la posibilidad de que una mamá, de que un papá que tengan esta enfermedad puedan tener hijos. Yo creo que sí, hay una tendencia ahora a no tener hijos ni nada, pero yo creo que pues, en general, como algo que quiere trascender uno en la vida, pues como tener hijos, yo creo que eso no le podemos negar eso a los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, están mal informados, dicen que fijo que el hijo ya le va a dar enfermedad inflamatoria porque ellos ya tienen esa enfermedad, que es una enfermedad genética, ¿no? La genética es menos del 10-15% de esta enfermedad. Hay otras cosas que sabemos, otras que no sabemos, que están comprometidas, ambientales, dietarias, en fin, que pueden ocasionar la enfermedad. Y lo otro es porque el paciente básicamente dice, mira, yo no quiero tener hijos porque hay muchos niños en el mundo y todo, entonces hay cosas pues en forma voluntaria pues que no quieren tener. Pero hay otras cosas involuntarias que hacen que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal de pronto tengan menos opción de quedar embarazados comparado con gente que no tiene esta enfermedad. Entonces, uno, la actividad, sí, uno en crisis, sangrando y todo, pues definitivamente eso va a alterar. Otros, las cirugías, hay veces que la colectomía, sobre todo cuando hacen esas bolsas ileales reconstructivas, pueden alterar un poco el aparato reproductor femenino y producir disminución de la fertilidad. Algunos medicamentos, por ejemplo, se sabe que metotrexate, cosas de estas, pues probablemente no es bueno, ya vamos a mencionar eso, no es bueno darla para disminuir la fertilidad en mujeres que deseen tener hijos. En la parte nutricional ya lo vimos, la parte de depresión, hay pacientes que están deprimidos, ansiosos, con muy poco deseo sexual y pues, obviamente así no se va a poder. El hecho de que fumen y el licor es una de las cosas que también recomendamos que no lo puedan tomar si van a estar deseando tener bebés, sobre todo el abuso el alcohol, de alcohol, ¿cierto? Alcohol ligeramente, muy moderado, pues no sobrepasar, sí, el cigarrillo sí que nada, ¿no? Entonces todo eso puede inducir de que involuntariamente pues, la fertilidad está influenciada en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Todas las mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal que estén en edad reproductiva, ¿cierto? Pues si ya tiene 60, 70 años, probablemente pues no vamos a dar este asesoramiento, pero sí tenemos que tener un asesoramiento preconcepcional. Nosotros tenemos que hablarle a ustedes y decirles, miren, definitivamente, este, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres tener hijos? Y si no quieres tener, dime por qué no quieres tener. Mire, porque es que es mi decisión personal, ta. Y mira, yo te digo, si quieres tener hijos, lo puedes tener. Yo tengo muchos pacientes que han quedado embarazadas, que tienen hijos sanos, saludables y todo, y sin ningún problema. Ahora, si no quieres tener ya decisión propia, que no es qué cosa, pues es muy respetable, ¿no? Pero que no sea por desconocimiento, que no sea por miedo, ¿listo? Porque nosotros tenemos la oportunidad de aclarar esto, ¿no? Ahora, ustedes también han visto, por ejemplo, fertilización in vitro, ¿cierto? En pacientes que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal y tienen sus bebés con fertilización in vitro. También en pacientes, por ejemplo, que tienen estos factores de riesgo que les mencioné anteriormente, se pueden hacer estudios de fertilización in vitro, se les da 6 meses, normalmente en una pareja que no tenga enfermedad inflamatoria intestinal es casi que un año, pero acá sea 6 meses, y en 6 meses la paciente se quiso quedar embarazada y no lo logró, se puede ofrecer un programa de fertilización in vitro y los resultados son tan buenos como en pacientes que no tengan enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, eso es importante pues también que lo sepan, ¿no? O sea, el hecho de que no puedan quedar embarazadas espontáneamente, pues, también está la opción de fertilización in vitro y no se asocia con recaída de la enfermedad. Eso no lo menciona acá, pero pues también se discutió y también está en la guía.
Entonces, se recomienda que las mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal que deseen anticoncepción, esa es la Sí. otra. Dice, doctor, yo no quiero quedar embarazada. Entonces, pues, planifica para que no quedes quedar embarazada. O de pronto, doctor, yo estoy muy activa ahorita y ya les voy a mencionar. O sea, lo ideal es que ustedes, si van a quedar embarazados, pues, es la mujer, por ejemplo, tiene que estar por lo menos 6 meses en remisión clínica de la enfermedad y ojalá endoscópica. ¿Cierto? Eso es muy difícil, pues calcularlo, decir, ah, mira, llevo 6 meses bien, pum, voy enseguida pues a buscar, pues no es tan fácil lograr así, pero sí que por lo menos esté en remisión. Si tú te embarazas estando en remisión clínica, estando bien, lo más probable es que todo el embarazo va a estar bien. Si tú te embarazas estando la enfermedad activa, lo más probable es que vamos a tener dificultades durante el embarazo. Entonces, si probablemente no estás bien, estás activa la enfermedad, estás con esteroides, no lo has podido bajar o algo así, lo más probable, lo mejor es planificar, ¿ok? Porque he tenido casos, el otro día llegó una niña de 18 años, segundo embarazo, llegó con 2 meses embarazada, con 10, 12 deposiciones diarias, porque no planificó después del primer embarazo que lo tuvo a los 16 años. Entonces, miren cómo eso se puede convertir pues, en un reto para nosotros, para el paciente, para la familia, para todos, ¿no? Entonces, eso es clave, mirar con qué planifican. Ya les voy a mencionar con qué. Se recomienda que las mujeres con enfermedad inflamatoria estén en remisión documentada y clínicamente optimizada antes de una concepción planificada. Pues nadie está exento de un embarazo, pues entre comillas, no planificado, ¿cierto? Pero si se puede planificar, y en este caso de enfermedad inflamatoria intestinal, mucho mejor. Ahora, ¿con qué planifica? Entonces yo le digo a los pacientes, mira, pues por colocarte un condón te protege contra las enfermedades de transmisión sexual, está bien, pero es menos efectivo, ¿no? Si usas anticonceptivos orales, si combinas estrógeno con progesterona, hay mayor riesgo de tromboembolismo venoso, de trombos venoso con el uso de los anticonceptivos orales. Eso no es solamente en pacientes con enfermedad inflamatoria, eso es en cualquier mujer, así no tenga esta enfermedad. Pero recuerden que la enfermedad inflamatoria intestinal es un estado inflamatorio y por ser un estado inflamatorio tiene riesgo de formar trombos. Y si además vas a tomar estrógeno, tienes más riesgo de trombo. Entonces, no es bueno pues que planifique con anticonceptivo oral que tengan estrógeno más progesterona. Entonces, lo ideal sería solo progesterona o si el embarazo, si no desea tener bebés por largo plazo, qué sé yo, una persona de 20, 22 años que dice, mira, yo no quiero quedar embarazada todavía, pues te puedes usar unos métodos de esta anticoncepción de acción prolongada, que son más eficaces, no tienen estrógeno y no aumentan el riesgo de tromboembolismo venoso, ¿no? Entonces es algo que nosotros como tal, así no seamos ginecólogos, podemos orientar al paciente con eso. Pero sí es clave que a ustedes todos les pregunten si quieren tener bebé y si no quieren tener, pues que les sugieran con qué método planificar. Entonces, en general, estas son las recomendaciones que le damos a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Uno, nada de consumo de tóxicos, ya dijimos, cigarrillo, no excederse con el licor, suspender medicamentos teratogénicos, principalmente metotrexate, no es bueno que lo estén tomando, y deben suspenderse mínimo 3 meses antes de empezar a buscar el bebé. Siempre lograr la remisión de la enfermedad, ojalá 6 meses antes de la concepción. Originalmente habíamos dicho 3 a 6 meses, hace poquito salió un artículo donde dice que lo ideal es que si se va a embarazar la paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, esté 6 meses en remisión, pues sin síntomas y ojalá sin esteroides, remisión sin tomar esteroides. La clave de la evaluación nutricional y las vitaminas prenatales, eso en toda embarazada. Control de peso, es importante saber con qué peso empieza el embarazo y con qué termina. Se cree que si tú aumentas menos de 1 kilo por mes durante el embarazo en promedio, pues puede haber más riesgo de ese embarazo. Las vacunas que vamos a mencionar al final, la medicina materno-fetal, ya dijimos, ¿no? La posibilidad de fertilización in vitro es totalmente válida en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal cuando no han podido quedar embarazadas en forma pues, natural. El plan de tratamiento hay que hacerlo siempre con el paciente, especialista en fertilidad en caso de necesitarse y actividad física, ¿no? Es importante también hacer ejercicio. ¿Cómo se maneja la actividad de la enfermedad durante el embarazo? Entonces, sugerimos que, por ejemplo, si necesitan una cirugía, anteriormente se decía,
No, que la cirugía de enfermedad inflamatoria y en toda embarazada, idealmente en el segundo trimestre, en el consenso quedamos de acuerdo en que la cirugía se hace cuando se necesita, ¿no? Ojalá aguante el segundo trimestre, que es como el periodo de más tranquilo, ¿no? Menos inflamación, como le mostré al principio. Pero si la paciente tiene un cálculo impactado en el colédoco, con colangitis, está amarilla, y hay que sacarle el cálculo, pues toca sacarle el cálculo, no hay otra forma. Si está en tercer trimestre y todavía no puede tener el bebé y toca hacerle esto, pues sí, obviamente es reunir a todo el mundo, ¿no? Ginecólogo, neonatólogo, anestesiólogo, gastroenterólogo, para pues ayudarle a eso, ¿no? Lo mismo si está sangrando, ¿no? Si tienes un sangrado en los primeros meses que le da tanto vómito a las mujeres y le da un desgarro del esófago de tanto vómito y está sangrando, pues ¿cómo no le haces la endoscopia? ¿Cómo dejas que siga sangrando? Pues toca hacerlo. Entonces, lo que creamos es que no solamente el segundo trimestre, sino en cualquier momento, pero que sea absolutamente necesario. No puede ser, no podemos hacer una endoscopia electiva durante el primer trimestre, pues para ver si tiene helicobacter o no, por decir algo, ¿ok? O sea, que sea absolutamente necesario y que de verdad sea una urgencia. La endoscopia durante el embarazo pues, se considera de bajo riesgo, pero debe reservarse en los casos en que pueda modificar su resultado la conducta terapéutica. Si se requieren estudios de imagen transversal durante el embarazo, se recomienda priorizar la ecografía intestinal. Eso es un método no invasivo, pues ya hay personas, la doctora Parra se está entrenando en mi hospital, la doctora Laura Osorio también se está entrenando en ecografía intestinal y se prefiere esto para determinar actividad sobre un TAC de abdomen. Si no hay ecografía intestinal, una resonancia magnética sin gadolinio es una opción también en estos casos. Y lo que hacemos siempre en embarazada que estar midiendo la calprotectina fecal, ¿no? Que sobre todo mirar la tendencia es lo importante en estas mujeres embarazadas con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué hay en cuanto al manejo del embarazo? Entonces, sugerimos que las mujeres embarazadas, y esto fue algo nuevo incluso para mí, la verdad este, que las mujeres embarazadas con enfermedad inflamatoria intestinal empiecen a tomar dosis bajas de aspirina, 100 miligramos al día, entre las semanas 12 y 16, o sea, después del primer trimestre y hasta una semana antes del parto, por riesgo de preeclampsia prematura, ¿no? Esto hay un estudio, pues, no en enfermedad inflamatoria intestinal, en mujeres en factor de riesgo para preeclampsia, o sea, hipertensas, cosas así, donde se les dio aspirina y baja el riesgo de preeclampsia, ¿no? Sugerimos también que las mujeres embarazadas con enfermedad de Crohn y que tengan fístulas perianales se sometan a cesárea en vez de parto vaginal. Eso es una recomendación también para el ginecólogo. Y también las mujeres que ya tengan, por ejemplo, que tengan colitis ulcerativa, tengan cirugía con bolsas ileares, también es mejor someterse a una cesárea y no un parto vaginal por el riesgo de trauma obstétrico durante el parto, ¿no? Eso es lo que se quiere evitar, que no se dañe la bolsa, que las fístulas no se empeoren por trauma obstétrico durante el embarazo, durante el parto. Entonces, por eso son las recomendaciones. En general, los embarazos con mujeres de enfermedad inflamatoria intestinal deben considerarse de alto riesgo debido a la posibilidad de complicaciones. A veces cuando se embarazan, pues yo trabajo en el Hospital Pablo Tobón Uribe acá en Medellín, ahí no tenemos servicio de ginecología, entonces toca a veces pues, ginecólogos de otros centros bueno, entonces lo que hemos hecho siempre es que nos intercambiamos celular y estamos en contacto permanente sobre cualquier duda para el ginecólogo, para los tetras, no es tan fácil manejar pacientes con esta enfermedad y para uno pues tiene que prepararse y saber todas estas cosas para saber pues, y tomar la mejor decisión con el paciente, ¿no? También se recomienda realizar cesárea en pacientes que tienen fístulas rectovaginales, definitivamente, ¿no? Una complicación por un parto vaginal puede complicar una fístula y ser una tragedia para el paciente, ¿no? Lo otro es, se recomienda evaluar las mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal al inicio del embarazo, idealmente antes de la concepción. La idea, muchas de las recomendaciones que estamos dando es que para que se hagan desde antes de que quede embarazada la mujer, ¿no? Siempre determinar su estado nutricional, su índice de masa corporal, el aumento de peso, si es posible, lo que le decía, que aumente por lo menos 1 kilo cada mes y siempre mirar que no tenga posibles deficiencias de micronutrientes. ¿Y por qué deficiencia de micronutrientes? Porque miren que si tienes deficiencia de zinc, esto
casi no lo pedimos y también aquí un mea culpa porque pues, a veces no lo pido a todos los pacientes, ¿no? Y parece que altera la fertilización en las mujeres, ¿no? Entonces es importante medir niveles de zinc desde la etapa antes de la concepción o preconcepcional, ¿no? El hierro, definitivamente, si lo medimos muy frecuentemente, disminuye la ovulación. Las pacientes anémicas se han visto que a veces hasta se les desaparece la menstruación, entonces es importante siempre medir hierro y optimizarlo antes de que empiece a intentar quedar embarazada. La vitamina D parece que tiene una función inmune pues, muy buena en todo nivel y siempre se recomienda evaluarla. La vitamina B12 y el ácido fólico también lo evaluamos, también tienen un papel en la ovulación. Por lo tanto, estos 5 micronutrientes que le estoy mostrando, yo creo que son fundamentales de medir a toda paciente que desee quedar embarazada. Vamos a hablar en cuanto a fármacos. Básicamente, las recomendaciones actuales enfatizan el control de la actividad de la enfermedad, tanto para la salud materna como para la fetal. Y aquí sí voy a ser muy, muy, muy estricto en que a veces los obstetras, nosotros a veces pensamos mucho más en la salud fetal y no tanto en la salud materna. Es más, la misma mamá a veces dice, doctor, a mí que me pase lo que sea, pero a mi bebé que tengo en la barriga, que no le pase nada. Y miren, lo más importante para el bebé que tiene la mamá en su útero es que la mamá esté bien. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que la mamá esté bien. Lo más importante, bueno, el bebé, claro, pero la mamá, si la mamá no está bien, el bebé nunca va a estar bien. Entonces, todo lo que haya que hacer se debe enfocar a que la mamá esté bien y todas estas recomendaciones que estamos haciendo es para que la mamá esté bien, ¿ok? Entonces, es importante porque a veces, pues sí, nos sacrificamos. Yo tengo hijos, uno pues, da la vida por sus hijos, ¿sí me entiendes? Pero la idea es que, pues, si uno está bien, los hijos van a estar bien también. Entonces, acá siempre, uno siempre tiende como a sacrificarse por los hijos, pero clave es la salud materna en este punto, ¿no? Eh, Tenemos un problema, ¿no? En general con los fármacos en embarazo y no solamente en enfermedad inflamatoria, en todas las enfermedades, hipertensivo, droga de asma, droga de diabetes en general. ¿Por qué? Porque hay pocos estudios. O sea, si a mí me dicen, mira, a ti te gustaría pues, que a tu esposa en el embarazo la sometamos a un estudio donde a uno le vamos a dar una cosa, a otro le vamos a dar otra cosa, pues todo el mundo como que, o sea, entonces los datos que estamos mostrando acá, y es la dificultad de estudios en embarazo, son de estudios observacionales, o sea, pacientes que le dieron esteroides en el embarazo, necesitaron esteroides y vieron cómo nacieron los niños. Y así ha sido con el infliximab, y así ha sido con el adalimumab, y así ha sido también estudiando un poco la fisiopatología de cómo penetran la barrera placentaria estos medicamentos, ¿no? Pero pues es difícil hacer estudios controlados, comparados con un placebo al que no le damos nada en embarazo, porque pues yo creo que nadie se arriesga a esto, ¿no? Lo que sí es cierto es que si uno reduce el tratamiento o suspende los biológicos antes del tercer trimestre, como nos recomendaron por mucho tiempo, hasta hace por ahí 2, 3 años, se asocia con mayor número de crisis durante el embarazo. Entonces, si tú tienes tratamiento con biológico, infliximab, adalimumab, por solo poner un ejemplo, vedolizumab, por solo poner varios ejemplos, hay que continuarlo durante todo el embarazo. No te vas a colocar el día de la cesárea la infusión de infliximab. Uno tiene que cuadrar y ser un poco flexible con esto. Pero sí, la idea es no suspender el tratamiento, ¿no? Se ha visto que los pacientes que suspenden el tratamiento pues, recaen más que los pacientes que continúan. Y recuerden, lo importante es que la mamá esté bien. Si la mamá nos hace unas recaídas, el bebé también la va a sufrir. Entonces, eso es un dato muy importante. Aquí simplemente para recordar, ¿no? La mujer embarazada no está incluida en ensayos clínicos, nadie es voluntario pues, estando embarazado, ¿cierto? Baja tasa de eventos adversos, los estudios son de muy pequeño tamaño. Recuerden que en general, tengas o no tenga enfermedad inflamatoria intestinal, se pueden ver malformaciones congénitas hasta en 5 o 8% de todos los nacimientos, ¿no? Eso lo ve uno frecuentemente, o sea, no, y papás sanos, papás jóvenes con malformaciones. Por lo tanto, pues
el hecho de que salga un niño con enfermedad inflamatoria intestinal con malformación no quiere decir que fue el medicamento, que fue la enfermedad, sino que puede estar dentro de lo que uno normalmente ve y que a veces no se sabe que pudo estar causando una malformación congénita en un paciente dado. Entonces aquí pues no los quiero enredar mucho, pero para hacerlo un poco sencillo, básicamente aquí tenemos anticuerpos monoclonales, aquí tenemos, por ejemplo, aquí los anticuerpos monoclonales son, por ejemplo, infliximab, todos los anti-TNF, infliximab, golimumab, certolizumab, adalimumab, ustekinumab y las nuevas moléculas que más adelante van a llegar, que es guselkumab, risankizumab, mirikizumab. Son moléculas grandes y como son grandes, no pasan la barrera placentaria durante el primer trimestre, que es donde se forma el bebé. Entonces, la posibilidad de que esos medicamentos hagan malformaciones por actuar a través de esta parte genética del bebé es casi nula, ¿ya? Porque no pasa. Contrario, las pequeñas moléculas, ejemplo de pequeñas moléculas, tofacitinib, upadacitinib, que están, ya estas dos están en Colombia, van a llegar otras más adelante, que por difusión pasan mucho más fácil la barrera placentaria. Entonces, por eso moléculas como upadacitinib y tofacitinib no se pueden dar ni tanto en el embarazo ni para la lactancia por riesgo con el bebé, por lo menos hasta ahora. Ahora usted me va a decir, no, es que estuvo embarazada y le dieron upadacitinib. Sí, hay casos reportados en la literatura porque no tenían nada más que hacer. Como le digo, prima la salud materna. La salud, si la mamá está bien, el bebé va a estar bien. Ahora, ¿qué riesgo va a tener eso en el bebé? Hasta el momento hay pocos casos en la literatura con upadacitinib, tofacitinib, y parece que no es tanto el problema, ¿no? Entonces, por ahora, pues como muy tranquilos en eso. Bueno, eso es más o menos una forma, pues, un poco, pues, como le quería explicar por qué unos no pueden y otros sí pueden darse en el embarazo. Entonces, ¿qué se puede dar en el embarazo? Todo mesalacina, todos los 5-ASA, tanto supositorio como tableta, como gránulos, como enemas, no hay ningún problema, ni antes del embarazo, ni el primero, ni segundo, ni tercer trimestre. Tiopurina, la satioprina, no hay ningún problema, pero la satioprina, recuerden que demora en actuar, por lo tanto no se recomienda iniciarla en el embarazo, porque ya cuando va a empezar a actuar, ya casi que has tenido el bebé, entonces no se recomienda. Metotrexate es teratogeno. Interrupción 1 a 3 meses antes de la concepción. Lo ideal 3 meses, suspender el metotrexate, buscar qué otra opción tenemos, porque ni antes ni durante el embarazo se puede utilizar. Los esteroides, pues, no los que vamos a usar demasiado, pero si toca usar esteroides, pues los tenemos que usar en el embarazo y los podemos utilizar. Los anti-TNF, antifactor de necrosis tumoral, ya dijimos, adalimumab, infliximab, certolizumab, antiintegrinas, por ejemplo, vedolizumab también es una molécula grande, por lo tanto, tanto para antes como durante el embarazo se puede usar. Lo mismo los antiinterleuquina 23, como guselkumab o 12-23 como ustekinumab también se pueden dar. ¿Cuáles no se pueden dar? Los inhibidores JAK, ya solamente pues que no haya nada más que hacer, pues uno se arriesga, ¿no? Pensando obviamente siempre en la salud materna y eso repercute en la salud del bebé. Entonces, ¿qué recomienda el consenso? Estos son inhibidores C1P, son pequeñas moléculas, osanimod y tracimod, que no están en Colombia. Todavía pues no hay pues, autorizados para usarlos en enfermedad inflamatoria intestinal. Y por ejemplo, Sanimod dicen que al menos 3 meses suspenderlo, y Tracimod 1 a 2 meses, a 2 semanas. Si alguno de ustedes, me imagino, está con tofa, citinib o pacitinib y quieren quedar embarazada, al menos 4 semanas hay que suspenderlo antes de intentar buscar bebé. Eh, entonces, ¿qué otra forma? Pues si no hay nada más, pues tocará, pero no es la idea. Trae esta diapositiva porque miren que no es mentira, ¿no? ¿Y por qué la necesidad de usar de hacer estos consensos globales, ¿no? Se hizo una encuesta global, esto se lo he publicado hace 10 días, doble gastroenterólogo y embarazo y enfermedad inflamatoria intestinal. Yo contesté esta encuesta, yo soy uno acá de los 856 gastroenterólogos, muchos aquí en Colombia la contestamos, y preguntaba, ¿qué suspendes en el tercer trimestre del embarazo? Y miren acá, casi que los anti-TNF que no se deben suspender, el 80% lo suspendían, 80, 80 y 80.
tanto todos los gastroenterólogos como gastroenterólogos especializados en enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, muy probablemente esta encuesta se hizo antes de estas nuevas guías y a recomendaciones anteriores que sugerían suspenderlo en el tercer trimestre. Pero definitivamente ninguno de estos, lo único que hay que suspender en el tercer, que no hay que usar en el embarazo son las pequeñas moléculas. De resto, todos los puedes usar durante todo el tiempo que quieras, durante el embarazo, sin ningún problema. Es más de riesgo si lo suspendemos. Fármacos para la lactancia, entonces la lactancia es igual, las pequeñas moléculas pasan muy fácil por difusión, lo que están viendo acá, ¿cierto? Las pequeñas moléculas, mientras que los que son más grandes necesitan unos receptores para entrar a la leche materna y para poder posteriormente ser pues, transferido al bebé, ¿no? Entonces, por eso es muy poco lo que se pasa de mucho más lo que se pasa de las moléculas pequeñas que es por difusión comparado con estas que necesitan un receptor y son moléculas más grandes que no pasan tan fácil. Para que se les quite un poco, pues, o para explicarles un poco y dejar como el miedo con esto, miren acá. Si tu mamá, por ejemplo, si la mamá en el suero materno se aplica el medicamento, por ejemplo, infliximab, en la leche se ha encontrado que menos del 1% de este medicamento va a estar en la leche materna. De este 50%, de este 1% que ingirió el bebé, el 50% lo va a digerir las enzimas digestivas del bebé. Por lo tanto, que al tracto gastrointestinal del niño va a estar solamente 0,5%. De esto solamente se absorbe el 0,01%, o sea que del total de lo que se absorbe, del total que había ingerido, que viene del suero, que viene de la leche, suero de la mamá, leche materna, y lo que queda en el niño es menos del 0,005%. Y se cree que un medicamento que esté menos del 10% se considera relativamente seguro en la sangre del bebé. Por lo tanto, infliximab, adalimumab, vedolizumab, ustekinumab, las concentraciones que llegan al suero del bebé son muy, muy mínimas, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta hasta para vacunación, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Estos estudios no se han hecho con las pequeñas moléculas, pero hasta el momento lo que les decía, las dosis de las pequeñas moléculas, la utilización de las pequeñas moléculas en la lactancia no debe usarse, ¿no? ¿Qué es lo que dice acá, no? ¿Cuál es evitar S1P? Que no están en Colombia todavía, indicados para enfermedad inflamatoria, y los YAC, aquí el TOFA y el LUPA sí están acá, pero no están aceptados en la lactancia, ni el metotrexato. El resto todos se pueden usar durante la lactancia. Eventos adversos, entonces miren, solamente para mencionar algunas cosas. ¿Qué pasa con las mujeres en comparación con las mujeres que tengan enfermedad inflamatoria comparada con la que no tienen? Tienen un mayor riesgo de complicaciones del embarazo como bajo peso al nacer y parto prematuro. Entonces es importante saberlo, ¿cierto? O sea, bueno, ¿qué riesgo tengo yo comparado con alguien que no tenga esta enfermedad de que tu niño nazca de bajo peso al nacer y que tengas un parto prematuro? Eso lo han demostrado los diversos estudios. Yo creo que con el mayor cuidado que estamos teniendo ahora y con la disponibilidad de todos estos medicamentos nuevos que han llegado, yo creo que eso puede reducirse, ¿no? Son estudios ya de hace algunos años. También se ha encontrado que las mujeres con enfermedad inflamatoria, pero sobre todo las que tienen actividad, tienen mayor riesgo de aborto espontáneo. Por lo tanto, la recomendación es embarázate cuando estés en remisión, no cuando estés activa. A veces, pues, toca, ¿no? Pues nos llegan pacientes activas, embarazadas, pues ¿qué hacemos? Tratarlo, ¿no? Eso no quiere decir pues que ya, pero sí tiene mayor riesgo de complicación, entre ellas el aborto espontáneo. También las mujeres embarazadas con enfermedad inflamatoria intestinal, mayor riesgo de tromboembolismo venoso durante el embarazo, eso es cierto, en comparación con las mujeres embarazadas sin esta enfermedad, ¿no? Y también mayor riesgo de tromboembolismo venoso en el posparto. Entonces, estos pacientes, sobre todo cuando van a tener cesárea, todo paciente debe colocarse profilaxis con enoxaparina para evitar que hagan este tipo de trombo. No solamente durante el embarazo, sino también en la casa, en el posparto, porque este estado inflamatorio posparto con la enfermedad y todo puede durar, incluso han dicho que hasta 8 semanas después del embarazo, ¿no? Entonces, del parto. Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que mejorar nosotros sobre la profilaxis de tromboembolismo,
de tromboembolismo venoso, de trombosis venosa, que hay que dar incluso cuando ya la paciente ya se ha ido para la casa, ¿no? Es algo también nuevo que hay que implementar. Entonces, ¿qué eventos adversos neonatales? Para resumir, mayor riesgo de bajo peso al nacer en el bebé, mayor riesgo de ingreso en unidad de cuidado intensivo, obviamente, mayor riesgo de parto prematuro o pequeño para la edad gestacional. Y para la mamá, pues mayor riesgo de parto prematuro, ya dijimos, mayor riesgo de aborto espontáneo y mayor riesgo de tromboembolismo. Estos son los riesgos que normalmente pueden pasar en pacientes que tengan enfermedad inflamatoria intestinal. Para ir finalizando, las vacunas. Recomendamos que se administren vacunas inactivadas a los recién nacidos de madres tratadas con anti-TNF. Ya les dije, no hay ningún problema en que ese anti-TNF llegue al bebé, al suero materno por la lactancia, ¿no? Por lo tanto, tampoco debe suspenderse la lactancia. Eso es algo relativamente que a pesar de que el rotavirus es un virus vivus, se han hecho estudios donde han visto niños vacunados, o sea, a los 2 meses, 3 meses se le aplica la vacuna rotavirus y no ha habido mayor efectos adversos, aún con exposición intrauterina a los agentes biológicos, ¿no? A los pediatras a veces les da un poco miedo, pero se han hecho estudios que no hay mayor riesgo con esta vacuna. Lo que sí tiene mayor riesgo y que se han visto casos de tuberculosis diseminada en pacientes que le colocan la BCG, ¿no? Que es la vacuna que nos deja pues la cicatriz en el hombro, pues obligatoria pues acá en el Plan Nacional en Colombia. Esa sí es mejor dejar entre 6 meses, yo personalmente dejo un poquito más, entre 9 y 12 meses, en pacientes que estuvieron expuestos a anti-TNF durante el embarazo, ¿no? Antifactor de crecimiento tumoral, o sea, adalimumab, infliximab. Anti-BCG es la única vacuna que no debemos usar. El resto lo podemos usar todas según los esquemas nacionales de vacunación. Las vacunas inactivadas deben administrarse según el calendario habitual, como ya les dije, independiente de la exposición intrauterina a fármacos. Los pacientes que por X o Y motivo estuvieron en exposición intrauterina a JAK, por ejemplo, a UPA, dacitinib, tofa, porque tocó, porque no había otro medicamento y la mamá estaba muy mal, pues se pueden vacunar después del mes de vida, ¿no? Es otra recomendación, ¿listo? Entonces es importante. Mientras el paciente, la mamá esté lactando, recibiendo biológicos, no hay ningún problema en que se administren estas vacunas a los pacientes, ¿no? El rotavirus sobre todo. Entonces, ¿cómo debemos nosotros acompañarlos a ustedes desde antes de la fertilidad? Primero, pues ayudar o aclarar conceptos de fertilidad, aclarar conceptos en la parte concepcional antes de la parte de preconcepción, después durante el embarazo, la parte nutricional, la parte del cuidado, del tratamiento, la decisión si es parto por cesárea o parto vaginal, dependiendo de las condiciones de cada paciente. Posteriormente, dar instrucciones sobre la lactancia, sobre las vacunas. Todo esto es importante, ¿no? Y tenemos que estar nosotros pendientes acá. Entonces, para resumir, entonces, definitivamente hay disminución de la fertilidad con enfermedad activa y en pacientes que tengan antecedentes de bolsas ileales, no cirugías, sobre todo con colitis ulcerativa que se le llama bolsa ileal. No riesgo de recaídas con fertilización in vitro, eso se puede hacer. Incremento de riesgo de parto pretérmino en mujeres, incremento de riesgo de aborto espontáneo, sobre todo si la enfermedad está activa, si te embarazaste estando con activa la enfermedad, y hay incremento de riesgo de trombosis, tromboembolismo venoso, ¿no? Para el bebé, incremento de riesgo de, de tener más riesgo si los papás de enfermedad inflamatoria, si los papás tienen enfermedad inflamatoria intestinal, incremento de bajo riesgo, de bajo peso al nacer, incremento de riesgo de pasar a una unidad de cuidado intensivo neonatal, incremento de pequeño para la edad gestacional, pero no hay incremento de riesgo para el bebé ni de infección, ni cáncer, ni retraso en el desarrollo, porque estuvieron expuestos a terapia biológica durante el embarazo. En general, continuar todos los biológicos y tiopurinas es clave, tanto en el embarazo como la lactancia, evitar pequeñas moléculas
durante embarazo y lactancia. Consejo preconcepcional es clave y eso tenemos que nosotros pellizcarnos y hablarlo más con el paciente y ustedes como paciente también preguntarnos más a nosotros, que a veces por pena no nos preguntan. Bajas dosis de aspirina a reducir preeclampsia porque es más alta en pacientes con enfermedad inflamatoria y cesárea en pacientes con fístula perianal, fístula rectovaginal o que tengan antecedentes de cirugías bolsas ileales, ¿no? Vacunas inactivas de ser dadas sin ningún problema. Vacunas vivas, rotavirus sin problema. La única que no se debe vacunar es la BCG, que hay que esperar mínimo 6 meses o como les decía, hasta 9, incluso 12 meses, ¿no? Bueno, eso era lo que les quería comentar. Esperemos las preguntas, resolvamos. Bueno, mil gracias, Fabián, por tu excelente presentación. Tenemos muchas preguntas tanto por el Facebook, por Instagram y por acá. Vamos a empezar por acá, por el chat. Entonces, bueno, primero felicitaciones, te dan varios pacientes por la excelente conferencia. Gracias por pensar en las mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal. Por aquí, un pacientico refiere, si somos fumadores pasivos, en mi domicilio, por ejemplo, fuman mucho, yo no fumo, pero el olor sí llega, ¿aumentaría el riesgo de complicación? Saludos desde Chile. Sí, 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 el fumador pasivo también tiene, pues no lo mismo que el paciente que no, pues que fuma directamente, no, pero si eres fumador pasivo, también pues considero que es un factor de riesgo también para enfermedad inflamatoria intestinal y para que no te vaya bien en el embarazo, ¿no? Yo creo que es importante pues el cigarrillo quitarlo, o sea, cigarrillo, enfermedad inflamatoria intestinal, quitarlo por todos lados, ¿no? No, no, El no, no es vapeo, ¿qué no es opinas? buena ¿Qué cosa. opinas del vapeo? Porque ahora el vapeo... Recientemente en ECO hicieron un artículo, publicaron un artículo donde el vapeo, y parece que también el vapeo influye, ¿no? En que los pacientes que vapean tienen más actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal comparado con pacientes que no vapean. Entonces, tanto el cigarrillo normal como el vapeo parece que aumenta el riesgo, ¿no? De actividad de enfermedad inflamatoria. Entonces, cigarrillo nada, el que fume, y si estás embarazada, de lejitos, ¿no? De lejitos el que fume, ¿no? Ujú. Ok. Hola, Caro, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Caro, ¿cómo vas? Bueno, por acá tenemos, ¿existe alguna edad límite con mayor riesgo para una mujer quedar embarazada cuando padece colitis ulcerativa o que disminuye el riesgo? No necesariamente, ahora, eso es más como para el ginecólogo, a ver hasta qué edad, ¿no? Pero uno a veces ve pues, ya embarazadas hasta de 45 años o algo así. Lo único es que los ginecólogos cuando pasas de los 35 años ya te dicen primigestante añosa, ¿no? Así no tengas enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, pues, yo considero que pues en promedio, pues con todos los cuidados que hay hoy en día, con todos los test, esto para verificar si tu bebé tiene alguna malformación, hacen función de líquido amniótico para ver si tu bebé viene bien o viene mal y todas estas cosas, yo creo que se podría intentar incluso a mayor edad. Pero el hecho de que tengas colitis, no, te tratan exactamente en las clínicas de fertilidad, te tratan exactamente igual a como a que si no tuvieras la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Lo que le decía es eso, ¿no? Que si no puedes quedar embarazada, espera 6 meses, ¿no? Normalmente los que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal esperan un año. Y a los 6 meses, si no puedes quedar embarazada, puedes asistir o someterte a un tratamiento de fertilidad y las tasas de éxito son tan buenas como en pacientes que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Ujú. Acá hay una pregunta Hola, súper interesante. Caro, cuéntanos tú primero. hola, buenas noches. Hola. Bueno, hay una pregunta que enviaron y es si es posible quedar embarazada después de tener una colectomía total. Después de tener una colectomía total, sí es posible quedar embarazada. Definitivamente la tasa de fertilidad disminuye comparado con pacientes que no tienen colectomía total. O sea, es menos la tasa de fertilidad. Pero lo que les decía, o sea, pueden intentarlo, esperan 6 meses y si en 6 meses pues quieren quedar embarazadas y no han podido, pues habría que consultar con un ginecostetra para de pronto pues ya consejos de posibilidad de fertilización o algo así, ¿no? Entonces es importante, pero sí se podría, ¿no? Sí se podría. Lo que les digo, o sea,
se usan los mismos criterios que con una paciente que no tenga enfermedad inflamatoria intestinal. Y sí se disminuye porque muchas veces después de esta colectomía, o bueno, algunos dejan ileostomía definitiva y se abandona la parte de abajo del recto, pero algunas veces también se une, ¿no? La parte del ilion con el recto, anastomosis ileorrectal, o también pueden hacer la bolsa ileal, ¿no? Entonces, en la construcción de esta bolsa ileal se pueden alterar un poco las partes anatómicas, y, pues, inducir adherencias de las trompas, lo cual estas adherencias van a generar fibrosis y va a ser un poco más difícil la fertilización, ¿no? Pero si llega a pasar, y obviamente la fertilización in vitro puede ayudar a solventar este problema, ¿no? Ujú. Muy importante esa pregunta porque igual también ahora con los nuevos métodos que hacen los cirujanos, ¿no? Menos invasivos por la Ujú. La paroscopia. paroscopia, eso también disminuye que tengas menos tasas de infertilidad. Mira que esta pregunta es muy interesante, Fabián, de una paciente. Dice, soy paciente con enfermedad inflamatoria en edad reproductiva y quiero saber dos cosas. Si mi enfermedad disminuye mi fertilidad o hace más difícil quedar embarazado, ya hablamos de que si no tienes estas cirugías previas, bolsas Ujú. ileales, tu fertilidad puede ser la misma, pero hay una pregunta adicional. Me han detectado ovario poliquístico y me indicaron usar anticonceptivos orales con estrógenos. Esto puede afectar mi enfermedad y eso es interesante, ¿no? Porque es muy Sí. frecuente que a las pacientes con ovario poliquístico le manden estrógenos. El mensaje, pues, para la primera pregunta, además de lo que dice Diana, es que tengas, es que intentes embarazarte cuando estés en remisión. ¿Listo? Si tú estás bien, en remisión, si ya no estás con esteroides, estás en remisión clínica, ojalá remisión endoscópica, que tu calprotectina esté bien, que no estás usando esteroides, ese es el momento. Y si llevas por lo menos 6 meses así, es el momento para embarazarte. ¿Ok? Entonces, porque si te embarazas, si estás activa, probablemente va a haber disminución en la fertilidad en esos casos, ¿no? Y los desenlaces, más riesgo de aborto espontáneo y de complicaciones durante el embarazo. Entonces, no es tan bueno. Entonces, la clave es que te embaraces estando en remisión. Ahora, con respecto, si toca estrógenos, no pasa nada. Ahora, bueno, si toca estrógeno y vas con anticonceptivo, pues con anticonceptivo no te vas a poder embarazar. Habría que suspenderlos, intentarlo, y eso es la parte con el ginecólogo. Pero el riesgo de Pero trombosis. pero por el hecho de tener estrógeno, pues vas a tener más riesgo de trombosis, ¿no? Con ese tipo de anticonceptivo. Yo creo que habría que mirar si de pronto con el ginecólogo, a ver qué tanto, por cuánto tiempo, en fin, pero sí hay que estar vigilando que no vayas, porque sí te da más riesgo de trombosis, ¿no? Independiente que tengas enfermedad inflamatoria intestinal. Los anticonceptivos, de por sí, en mujeres sin ninguna patología adicional, pueden tener riesgo de trombosis, sobre todo cuando hay la combinación de estrógenos y progestágenos, ¿no? Ujú. Algo muy importante que les queda a todos y que lo dijo Fabián y que quiero volver a repetir es actividad y remisión. O sea, si usted está en actividad, entonces eso no favorece que tenga posibilidad de tener un bebé, eso complica un embarazo, eso aumenta el riesgo de trombosis. Entonces, en tu caso, Edna, si estás activa, por ejemplo, eso podría alterar tu posibilidad de fertilidad. Y si estás activa de tu enfermedad y te ponen estrógenos, pues eso aumentaría el riesgo de trombosis porque la enfermedad activa aumenta el riesgo de trombosis y un factor que también aumenta el riesgo de trombosis son los estrógenos en los anticonceptivos orales. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Y otro dato, Fabián, que quería preguntarte, usualmente, por ejemplo, tú lo colocaste en la exposición, dar estos anticonceptivos orales en un paciente activo a veces no permite que se absorban bien, entonces no estamos ni protegiendo y le estamos aumentando el riesgo de trombosis con estrógenos. Y por ejemplo, listo, es que la voy a dar microdosis, pero aún más es el riesgo de las microdosis porque tiene que darlo en un horario súper específico y si no se absorbe bien porque el intestino está activo, puedes quedar embarazada. Entonces por eso también es bien difícil el manejo de esas Ujú. microdosis. Bueno, siguiente pregunta por acá. Em, Dice, hola, no alcancé a escuchar. Yo aún sigo sangrando bastante durante el embarazo. Hay días antes de quedar embarazada, la enfermedad estaba activa. O sea, la paciente está embarazada, se embarazó activa, que antes de quedar embarazada estaba activa, y ahora está embarazada y está sangrando. Supongo que es rectorragia.
¿Qué puedo hacer? Porque no me prestan mucha atención. Bueno, lo principal es consultar con tu médico tratante. ¿Listo? Con tu médico tratante, que es el que está viéndote, que es el que está, pues, el responsable de tu tratamiento y todo, ¿cierto? Porque pues, uno acá te puede decir, mira, eh, eh, pues la idea no es que de aquí pues, uno te diga, no, mira, tómate esto, súbele a esto. No, 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 no es como la idea. La idea es que tu médico tratante te diga. El consejo que uno da en estos casos es que la paciente embarazada con enfermedad inflamatoria intestinal que esté en recaída, que esté activa, debe tratarse exactamente igual como si no estuvieras embarazada. ¿Ok? Exactamente igual que es. O sea, si por ejemplo, si estás con mesalacina, pues tocaría colocarte esteroides, pues toca colocar esteroides. ¿Qué hacemos? ¿Listo? Y se pueden usar durante el embarazo. Si ya estás con esteroides y requieres de pronto una dosis de un biológico como infliximab en una colitis severa, por ejemplo, hay que usar el infliximab así estés embarazada. Ya vimos que no tiene problema durante el embarazo. Entonces, se trata exactamente igual que como, no, como si no estuvieras embarazada. Y recuerda que lo importante es que tú estés bien, porque si tú no estás bien, el bebé no va a estar bien, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que usar las drogas que hay que usar como si no estuvieras embarazada. ¿Qué es lo que de pronto no usaríamos, que de pronto en mujeres no embarazadas sí? Por ejemplo, tofacitinib o pacitinib durante el embarazo por riesgo, ¿no? Ahora tú me dices, ¿alguna vez en el mundo han usado pacitinib o tofacitinib en embarazadas con enfermedad inflamatoria intestinal? La respuesta es sí. Han habido reportes de casos porque les tocó, porque no funcionaba absolutamente nada y les tocó usar estos medicamentos y hasta el momento no hay ningún problema con eso. Entonces, la respuesta es, hay que tratarte como si no estuvieras embarazada, habla con tu médico para que ya manejando exactamente con qué estás, qué tipo de enfermedad tienes, Crohn, colitis ulcerativa, y el mensaje grande es que hay que tratarte como si no estuvieras embarazada con el medicamento que necesites. Si necesitas esteroides, toca; si necesitas biológicos, infliximab, toca; y bueno, y ahí uno va mirando, ¿no? Pero no, no es normal que aún que digamos, por ejemplo, no, como estás embarazada y estás sangrando, te voy a dejar así hasta que tengas el bebé. No, eso no se puede aceptar, ¿me entiendes? Eso no se puede aceptar ni embarazada ni no embarazada. Uno tiene que hacer algo. ¿Listo? Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Esto es muy importante. Nosotros tuvimos una paciente recientemente que nos llegó al centro con 30 semanas de embarazo y durante todo el embarazo sangraba y el médico general le decía que eran las hemorroides por el embarazo. Entonces, si usted está embarazada y está sangrando, yo creo que si el médico con el que estás no, pues no te ha puesto atención, incluso hasta consultar en urgencias, ¿no? Porque el hecho de tener Claro. rectorragia embarazada significa que, y que hayas empezado el embarazo con enfermedad activa, eso es algo que es un signo de alarma, que no es para manejar incluso ambulatoriamente, entonces creo que es importante. Por acá preguntan si es seguro el ustekinumab y la satioprina durante el embarazo y la lactancia. Sí, ya dijimos, ustekinumab es una pues, gran molécula para seguir con la denominación de la que mencionamos en la charla, que difícilmente pues, va a pasar que no pasa la barrera placentaria durante el primer trimestre, por lo tanto lo tienes que continuar sin ningún problema y no suspenderlo en el tercer trimestre como hacíamos antes o nos recomendaban antes. No, antes era 3, 4, 5 años, no estamos hablando de mucho tiempo antes. Entonces, todo el tiempo usarla y no suspenderla. El mensaje, ¿no? ¿Qué era lo que La decía? satioprina, la satioprina. Y la satioprina. Bueno, la satioprina, recuerden que al principio, pues, yo llevo ya casi 25 años gastroenterólogo, nos metía mucho miedo con la satioprina, ¿no? En colitis ulcerativa, en enfermedad de Crohn, de que no, que con el embarazo, que era teratogénica. Después, hace como 15 años ya, no, que sí se puede, si el paciente viene con la satioprina, no hay ningún problema en que la use durante el embarazo. Hoy en día, a ver, tengo una diapositiva que no la quise poner pues, para no generar un poco de pánico con esto, pero básicamente la satioprina
Lo que no estoy de acuerdo yo es empezarla durante el embarazo, durante el embarazo. porque pues, se va a demorar 3, 4 meses en actuar, ¿no? Entonces, si tú la empiezas en el segundo trimestre, pues ya va a actuar es cuando ya vas a tener el bebé, entonces ya para qué la usas, ¿no? Y fuera de eso, recuerden que la azatioprina tiene efectos adversos, pancreatitis, ¿qué tal le pongas azatioprina a un paciente o empieces a tomarlo y te dé pancreatitis? Wow, es tenaz, ¿no? Para una embarazada. Entonces, no es lo ideal. Entonces, lo otro es que la azatioprina se, se ha- s- hola. Aquí estamos, aquí estamos. Se ha visto que azatioprina, se han visto algunos casos últimamente de colestasis intrahepática. ¿Qué es eso? El paciente se pone amarillo durante el embarazo y se cree que es por toxicidad hepática por la azatioprina. Entonces, si van a usar azatioprina, nuestra obligación como médicos tratantes es estarle pidiendo perfil hepático, transaminasa, bilirrubina, fosfatasa alcalina durante todo el embarazo, porque si se llega a detectar eso, pues probablemente hay que disminuir la dosis o suspenderla, otros dicen usar lopurinol, otras cosas para mejorar la efectividad. Entonces, en fin, eso es una recomendación de la FDA que salió cuando estábamos en plena actividad del consenso global y en el artículo que se publicó está la recomendación. Entonces, acetoprina sí, pero vigilando la parte hepática, ¿no? Y Ok. nunca empezarla durante el embarazo, sino en el que ya viene con ella desde antes, ¿no? Ujú. Por acá preguntan un tema importante. Caro, También preguntan si el tofacitinib es compatible con el embarazo y la lactancia. ya dijimos No, no, que no. no, ya hemos dicho Ujú. varias veces Varias que veces ni que tofa no. ni upadacitinib, ¿listo? No, no, Acá no. hablan Ahora, de ahora, depresión. Dime, vi Paz. un momentico. Es importante porque entonces como estoy yo con tofacitinib, entonces yo nunca voy a poder tener bebé. No, o sea, el tofacitinib, si tú quieres, estás bien, estás en remisión. Con tofacitinib, la idea es que de pronto te pases o el médico te pase a una molécula que sí se puede utilizar en el embarazo, suspende el tofacitinib 4 semanas antes de empezar a buscar bebé y puedes embarazarte con otra molécula, infliximab, ustekinumab, vedolizumab, que sí se puede usar en embarazo, ¿ok? O sea, no es que porque ya estoy con tofa o porque estoy con upa nunca me voy a poder embarazar, no. Probablemente se puede quitar, se puede intentar buscar otra molécula, pero no condenarte a que no puedas quedar embarazada porque estás con una determinada molécula que no puedes usar en embarazo. Hay que suspenderla antes de que intentes concepción, ¿no? O quedar embarazada. Fabi, ¿hablaron algo de la parte psicológica en ese consenso? Porque preguntan mucho por depresión postparto, por Mira, ejemplo, en los pacientes en con enfermedad cuanto a, inflamatoria. en cuanto a la parte psicológica, pues mira, hay cosas que nosotros podríamos hacer de pronto en nuestra consulta, que hay detectores como unas pruebas que nosotros podemos hacer como gastroenterólogo en consulta para detectar si el paciente tiene síntomas de ansiedad o tiene depresión con alto, y no necesita uno pedir exámenes, son unas preguntas que uno hace, en unos son 9 preguntas, en otros son como 6 preguntas que hay que hacer y detectar. Si uno detecta que un paciente embarazada va a tener esta depresión, tiene ansiedad, pues siempre ese paciente mandarlo a valoración por psicología o psiquiatría, ¿no? Son cosas que se pueden pues, prevenir y detectar temprano. Ahora, sobre medicamentos que se puedan usar en el embarazo, medicamentos que se puedan usar en el embarazo, recientemente tuve una conferencia de esto y parece que sí se pueden utilizar. Sobre todo los medicamentos para ansiedad y para depresión más utilizados en embarazo son los inhibidores de recaptación de serotonina tipo escitalopram. ¿Ok? Ese es lo recomendado para tratar depresión o ansiedad durante el embarazo. Ese es como que el número uno. Otros se pueden usar de pronto amitriptilina, pero más para dolor que como para depresión o ansiedad, ¿no? Pero los inhibidores de recaptación de serotonina, sobre todo la sertralina y el escitalopram, son los más recomendados, ¿no? Es una charla que escuché hace un par de días, ¿no? Entonces, me parece que es lo que se debe mirar en esos pacientes. Ahora, depresión postparto, sí, eso es muy frecuente, tengan o no tengan enfermedad inflamatoria intestinal, pues hay que detectarlo y en su momento, pues casi siempre las pacientes que hacen depresión postparto tienen durante el embarazo ya vienen con algo
hablando de estos síntomas que pueden empeorarse en el posparto, ¿no? Entonces, yo creo que es clave que nosotros detectemos, para eso son los grupos multidisciplinarios, donde tengamos psiquiatra, tengamos psicólogo también que nos puedan ayudar con estos pacientes, ¿no? Y que ustedes digan, Bueno, porque es que a veces no nos dicen esos síntomas, porque solamente nos dicen sangrado, diarrea y otras cosas no la cometen. Y me da culpa de nosotros que tampoco preguntamos, ¿no? Y me parece importante manejarlos de una forma muy holística, muy integral, ¿no? bueno, por aquí quiero reunir algunos conceptos para ir finalizando. Recuerden que la mesalacina se puede dar, es segura, las vacunas vivas. Muy importante, Fabi, porque hablamos de las vacunas de los bebés, pero a las embarazadas las vacunan. Entonces, las vacunas vivas, creo que la MMR se la ponen mucho durante el embarazo. Estas no se pueden dar si estás usando terapia biológica durante el embarazo. No es lo ideal, sí. Ujú. Es Sí, eso hay importante que que ver, se... que lo Ujú. mismo como Ahí está la la, del sarampión y estas que son, que se sí, usan en sí, el sí, sí, embarazo. sí. Sí, es todo lo que sean vivas hay que suspender. Bueno, la del zóster de antes, pues tocaba suspender 3 meses el biológico. El problema es que si te hace una recaída, entonces ya no te puedes embarazar porque hiciste una recaída. Entonces, hay veces que uno ahí, pues, tiene que negociar un poco la cosa, ¿no? Porque por Entonces, vacunar tampoco es que se te active la enfermedad, ¿no? entonces, Ujú, vacunas vivas, no durante el embarazo. Por acá ujú. les digo, ¿cuál es el anticonceptivo más idóneo? Pues Fabián lo habló, los progestágenos pueden ser, o los dispositivos intrauterinos con cargas muy bajas de Esos. levonorgestrel, creo que son los mejores. Personalmente, Ujú. yo siempre les recomiendo los dispositivos intrauterinos con levonorgestrel porque producen un efecto de atrofia del endometrio, lo cual hace que el sangrado durante la menstruación también sea poquito y esto hace que tengan menos anemia, que tengan menos dismenorrea, que también es algo que genera cólicos y diarreas durante la parte pre y postmenstrual. Y por acá hay unos datos, Fabi, que hablan. Mi médico me contraindicó los AINES, dice, pero la aspirina es un AINE. Es, no se considera como AINES, ¿no? La aspirina, ¿no? Pero más pero pues sí, tendría que ir un poquito así, pero miren, la seguridad de la aspirina, lo que se ha visto en los pacientes, tanto de enfermedad inflamatoria intestinal como que no tengan enfermedad inflamatoria, es que es bien segura y no aumenta el sangrado en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ok? No produce sangrado, ¿cierto? No, entonces eso es importante porque dice, no, pues me protege de trombosis, pero me pone a sangrar, nada. Ni siquiera la enoxaparina que utilizamos para prevenir tromboembolismo venoso, pues durante la cesárea tampoco incrementa el riesgo de sangrado. Entonces, son cosas que hay que Pero tener en cuenta. Sí, Caro. la aspirina no es ibuprofeno. No, No. no, Es no. diferente. Es Esa es una diferente. pregunta muy importante acá. Sí, Aspirina claro. es aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno son otros. Cuando hablamos Son de otros. AINES, serían ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. La aspirina Ujú. no, además son unas dosis muy bajitas, ¿no? Son dosis de 100 Sí, miligramos. 100 miligramos al Y día. Fabi, Y hay aquí otro ahora quiero que son los COD2, ¿no? Que es el los Celecoxib, etoricopsid, Etoricoxib y esas cosas, ¿no? que Ujú. por ejemplo cuando, Caro, tienen algún dolor de cabeza fuerte, se tronchó un pie, alguna cosa que Ujú. necesitamos usar un AINE, generalmente les recomendamos los COSDOC selectivos que son como el Etoricopsid, ¿sí? Fabi, Ujú. quiero que les recuerdes bien porque este dato de la aspirina para disminuir preeclampsia creo que es uno de los, yo creo que de los grandes cambios fueron no Sí. suspender el biológico Ujú. nunca durante el embarazo, Ujú. el poner aspirina y el de poder vacunar con rotavirus. Creo que de la guía esas tres cosas Sí. fueron las grandes. Entonces Eh, recordarles a ellas, empezar a la semana 12 y cuándo suspender la aspirina. Pues la idea es que, pues, si es por cesárea el parto, dicen que una semana antes de la fecha de cesárea, ¿no? Ujú. Y en parto vaginal, pues no necesariamente pues, se recomienda suspenderla, ¿no? Pero en cesárea sí, por riesgo de sangrado de pronto, por la cirugía de pronto sí, una semana antes. Ujú. ¿Y cuándo pondrías la heparina profiláctica? ¿Cuándo Apenas el antes? paciente, apenas el paciente se hospitalice para la cesárea, hay que colocarla y lo ideal sería que yo creo que ahí estamos fallando un poco nosotros, es continuar ¿Cuánto tiempo? con la enoxaparina pues en la casa. El tiempo yo creo que mientras que
yo creo que el tiempo debería ser, o sea, la parte inflamatoria continúa, no es solamente pues una semana. Ahora, si el paciente no está en crisis de su enfermedad inflamatoria intestinal, yo creo que el tiempo debería ser mientras la paciente puede deambular, puede estar caminando, se reincorpora laboralmente, ¿cierto? Pues laboralmente no, porque está en licencia, pero sí se reincorpora como a sus quehaceres diarios. ¿Listo? Es como eso. A Pero como mientras una semana, más o menos, sí, porque mientras la ellas a la paciente esté semana ya están acostada, paradas. sí, Ujú. mientras la paciente esté acostada allí, pues, sin moverse bien y todo, yo creo que es importante mantenerla en En osaparina. parto vaginal, me preguntan, yo les dije que pues idealmente no, porque la idea del parto vaginal es que la recuperación es supremamente rápida Sí. y entonces Ujú. ya pueden deambular. Listo, yo creo que con eso, Caro, ¿tienes alguna pregunta? Acá dicen que en lactancia Mm, era segura la cetioprina, sí, sí, sí es segura. Sí es segura Ujú. la lactancia. Anteriormente se decía que eso era otra de las cosas que nos decían, ¿no? Porque decían que hay que esperar 4 horas entre la toma de la satioprina y la lactancia, ¿no? Parece que no hay ningún problema, no hay una recomendación específica, pues, de tomarla en alguna hora específica la satioprina, ¿no? Ujú. Bueno, Qué mil bueno. gracias de Ujú. verdad por actualizarnos, gracias por este tiempo para los pacientes de Funeico. Esperamos que les guste. Esta conferencia queda grabada para que ustedes la puedan ver en YouTube y la puedan compartir con otros pacientes y con sus cuidadores. Un abrazo para todos. Gracias, Fabi. Listo. Gracias, Bueno, Karina. muchas gracias. Chao. Chao. Buenas noches. Chao. muchas gracias. Chao, Caro. Que estés bien.